del grupo de séptimo A de Ingeniería Petrolera. A continuación, les vamos a presentar el tema de afectaciones en zonas y poblaciones aledañas causadas por la exploración, explotación y refinación. Muy bien, el equipo está conformado por Gilberto Bonilla Capacha, Alan Rafael Fernández y Cristina Contreras, y su servidor Daniel Reséndiz. Bueno, como introducción, les hablaremos que en México cada día hay más zonas afectadas por la industria petrolera. Esto nos quiere decir que estas zonas afectadas pueden ocasionar un desastre ambiental y social. La idea central de este tema es ver lo que son las problemáticas sociales que genera la industria petrolera, ya sea por las distintas actividades como la explotación, la exploración, la perforación, etc. En nuestra justificación vamos a hablar sobre estas afectaciones que viene siendo la explotación y el transporte de petróleo. Estas vienen siendo principales fuentes de contaminación por hidrocarburos, ya que aproximadamente el 60% de la producción mundial del petróleo se transporta por vía marítima y se calcula que el 0.1% de esta se derrama en el mar. Se considera como un derrame o una fuga de hidrocarburo en el mar. Puede ocasionar muchos problemas ambientales que afecten a los ecosistemas del mar, como vienen siendo lo que son los arrecifes, a los animales que viven ahí en lo que es en el mar. En el análisis ambiental veremos lo que son los indicadores y las variables. Nuestro análisis ambiental viene siendo la seguridad y salud, que continúan siendo temas críticos, como vienen siendo los incendios, las fugas, los derrames, las explosiones, las fallas estructurales. Estas siguen ocasionando grandes desastres, pérdidas humanas y materiales para lo que es la industria petrolera, además de promover daños en el medio ambiente. Por lo general, se suelen utilizar gran variedad de químicos en la industria petrolera, las cuales ya no tienen ningún valor económico. Sin embargo, muchos de estos son tóxicos. Esto nos puede afectar lo que son los océanos, todo tipo de mares y áreas costeras. Esto puede provocar lo que es la industria petrolera, viene siendo una de las más contaminantes en el planeta. Por lo general, esto repercute mucho en los cuerpos de agua, por lo cual la industria petrolera debería de implementar nuevos procesos en la seguridad al ambiente. Yo les voy a hablar sobre el análisis social de esta problemática. Básicamente, las afectaciones que causan los derrames de petróleo están en inconformidad con los pobladores de las zonas aledañas. Estos a su vez incumben en su trabajo y en el sustento de su familia. Por lo tanto, varias de las variables que vamos a presentar se van a destinar a este tipo de población. Por lo tanto, la industria petrolera debe de comprometerse a dar contratos o trabajo a las poblaciones o a un porcentaje menor en su nómina de trabajo. Además, instalar consultorios médicos para que la gente pueda consultarse médicamente en enfermedades. Además, el análisis económico. La economía del país, cada vez que sufre un derrame de petróleo, va en declive. Y no solamente por la industria petrolera o los daños ecológicos que causan ellos. También puede afectar la industria del turismo. Como sabemos, la cooperación internacional entre los países debe ser mutua y compartir tecnología es parte de ello, para evitar este tipo de derrames y promover la expansión de ciertas tecnologías y estudios e investigaciones que puedan cazar y contaminar ecosistemas. La propuesta técnica es utilizar paja para absorber petróleo. Al cabo de varias investigaciones nos dimos cuenta que no solo la paja puede ser un buen elemento para absorber petróleo, sino ciertos materiales como las mazorcas, las arcillas, las plumas de las aves, la lana y la arena son buenos elementos para absorber petróleo. Sin embargo, se busca que la cantidad sea en millones o de toneladas en los que puedan vertir y absorber petróleo de buena ayuda para que el derrame no se pueda expandir y causar mayores daños. Operativos consisten en que el petróleo se detiene
con una barrera, ya sea anclada o por medio de barcos, en los cuales se pretende que el petróleo no se extienda a otras zonas que puedan afectar. Y por el paso número 2, se dice que una máquina conocida como bomba succionadora recoge el petróleo de la superficie del agua y lo envía a un tanque de desechos. El petróleo remanente que queda en el agua se puede absorber mediante la vertición de acerrín o arcilla. Bueno, y el cuarto paso consiste en eliminar todo el petróleo y el material que absorbió el hidrocarburo. Y aquí dice que se incendia lo que queda. Sin embargo, no es la manera correcta de hacerlo. Se pretende que este tenga un proceso de disposición final. Bueno, yo les voy a hablar sobre el análisis FODA, que está integrado por amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades. Como conocemos en amenazas, son situaciones que provienen del entorno atentando contra la estabilidad de la organización. Un ejemplo de ello sería conflictos en generales, cambios en la legislación o muchos más. En las fortalezas, un ejemplo sería un buen ambiente laboral, una productividad en la gestión y conocimiento del mercado. En oportunidades tendríamos, por ejemplo, regulación a favor, competencia débil y un mercado mal atendido. Y bueno, son factores que resultan positivos y favorables en el entorno de la empresa. Y por último, en debilidades, tenemos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. Un ejemplo tendremos de ello: salarios bajos, equipamiento viejo y falta de capacitación. Como en toda empresa, siempre tendríamos sueldos bajos y la falta de experiencia y la mala capacitación en ellos, pues casi siempre son los principales problemas y conflictos en las industrias petroleras. Bueno, el análisis FODA, aplicando el autoanálisis, está integrado por 4 partes, lo que son amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades. En amenazas no están bajo nuestros controles, sin embargo los identificamos, podríamos sostenerlos y conducirlos tratando que no nos afecten seriamente y no podemos cambiarlos. En fortalezas son acerca de características personales, interpersonales, organizaciones y empresariales. Las que tú consideres que posees son parte de tus fortalezas, además de los conocimientos adquiridos de los estudios formales y informales, la experiencia laboral realizada. Todos estos tipos de experiencia te va dando, como cualquier compañía, experiencia y fortalezas. En oportunidades, tenemos factores externos a nosotros, forma parte del entorno, del medio en donde estamos situados. Como tenemos el conocimiento de las oportunidades, nos provoca ubicarnos en el mejor lugar para aprovechar en nuestro beneficio, plantearnos algunas preguntas para identificarlas. En debilidades, corresponden a los aspectos que debemos poner atención, que no posees o debes mejorar. De lo contrario, no podíamos lograr nuestros objetivos, por lo que es urgente conocerlas en forma objetiva, para buscar los medios que permitan superarnos. Y bueno, como todo esto, aplicando el análisis, nos sirve para ir mejorando como persona y como trabajador, para no cometer ese tipo de errores en la industria petrolera, ya que día a día debemos seguir capacitándonos, aplicando nuevas tecnologías y innovaciones. También tenemos escenarios pesimistas y optimistas. El escenario optimista es la última regularización de las compañías petroleras y la eficiente remediación de los daños obtenidos. Como conocemos claramente, el mejor daño es aquel que no se realiza o se hace. Por ello que nosotros pensamos que para evitar un accidente primero deberíamos de promover las buenas prácticas y llevarlas a cabo. Y eso siempre y en cualquier empresa a nivel mundial.
Bueno, y en escenarios pesimistas es donde el peor de los casos el gobierno mexicano no haga caso de de regularizar a las compañías y que éstas, al no tener un margen de justicia, no se hagan responsables de los daños causados por sus actividades y por lo tanto creando un desastre ambiental y social. Y como un gran ejemplo, en el 2011 tuvimos el derrame catastrófico a nivel mundial en el Golfo de México, en Estados Unidos, donde el gobierno estadounidense hizo y obligó a la compañía a que pagara los daños causados por error cometidos por mismos de los trabajadores. Este sería un gran ejemplo a nivel mundial. También tenemos la necesidad de la propuesta de la empresa, que nos dice que al ser una empresa dirigida a la protección y regularización del medio ambiente y social, estamos regulados ante la Profepa, dirigida a las personas físicas y morales interesadas en obtener la acreditación y la aprobación como auditor ambiental, en términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente. Su reglamento en materia de autorregulación y auditorías ambientales de la Ley Federal sobre Meteorología y Normalización y su reglamento y a la norma mexicana. Para la empresa debemos estar auditados ante la norma mexicana llamada Criterios Generales para la operación de varios tipos de unidades que desarrollan la verificación o la norma que la sustituya, para llevar a cabo auditorías ambientales, diagnósticos ambientales y verificaciones de cumplimiento de plan de acción de conformidad con los términos de referencia señalados en el reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente en materia de autorregulación y auditorías ambientales. Esto mismo nos da un valor más como empresa en la confiabilidad para las empresas que requieran nuestros servicios. Inversiones y punto de equilibrio. Tenemos que nuestras inversiones están directamente relacionadas con empresas compañeras en el mismo rubro y que por lo tanto debemos de tener cooperación de información y de tecnología para la resolución de cosas que contemplan a problemas sociales y ambientales creados por la industria petrolera. Además tenemos fondos que están relacionados con inversionistas privados. Al no contar aún con personal y considerándose como empresa en vía de desarrollo, no se puede dar a conocer un estimado de inversión a largo plazo factible. Sin embargo, se da a conocer al público que se cuenta con un monto probable de 5 millones de pesos. ¿Por qué es viable? Debemos de tomar en cuenta que después de que ocurra un derrame o fuga de hidrocarburos, su comportamiento físico es un factor trascendental a considerar para evaluar los peligros sobre el ambiente. Así, por ejemplo, una vez que ha ocurrido la descarga o derrame de petróleo en el mar, se forma una capa delgada sobre la superficie del agua y se producen diversos procesos físicos, químicos y biológicos que determinan el grado de daño que el hidrocarburo causa al medio ambiente marino. Y es por eso mismo que implementamos el uso de la paja, para que esta misma absorba el petróleo y de esta manera sea más factible eliminar el aceite del agua. Nuestra idea central es la solución a los problemas ambientales, sociales que se generan en la industria petrolera, ya sea por las distintas actividades como la exploración, explotación y refinación y el transporte de hidrocarburos en las zonas y poblaciones aledañas en las que se ejecutan este tipo de actividades. Como conclusión podemos decir que nuestra solución para que esta problemática vaya disminuyendo su daño en las zonas debe de realizarse una serie de soluciones, las cuales no son factibles o no son fáciles de realizar. Una de ellas, y es la más importante en cuestión de nuestro equipo que comentamos, es que es la disminución de la corrupción en nuestro país, ya que sin que este tipo de acción no se podrían realizar las demás soluciones presentes en esta instrucción. Básicamente la corrupción es un problema social, el cual ha causado muchos estragos en nuestro país, tanto social como ambiental. Sin embargo, una disminución de este problema sería pieza clave para ello. Todo esto se debe a que nuestro gobierno se ha encargado a dar paso a que las industrias sean más corruptas y no sean amigables con el ambiente y por lo tanto no sean amigables con nuestra sociedad.